Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los alumnos. Buenas noches a las 3 comisiones de ATI. Hoy me toca a mí, hoy estoy encargada yo de dar este tema del programa de prácticas de ATI. Es muy importante para mí, personalmente, poder hablar de discapacidad. En todo lo que es discapacidad, los acompañantes terapéuticos tienen un papel muy importante, son muy buscados, son muy requeridos. Son muy requeridos en todo lo que es el acompañamiento a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad van desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Yo quiero destacar el papel importante de todas las personas que ayudan y acompañan en los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad. Es un papel importante, es una responsabilidad, es un gran trabajo, porque se trata de hacerse cargo o de atender, acompañar a un miembro de la familia que es como un tesorito, es el ser más preciado de la familia. Las familias les confían, ¿sí?, a los terapeutas, a los acompañantes terapéuticos, algo muy importante, lo más importante muchas veces para madres y padres. Entonces hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener vocación de servicio. Les aseguro que es una tarea muy gratificante trabajar con personas con discapacidad. Es una tarea muy gratificante. Bueno, vamos a hablar de lo que significa discapacidad. Según la ley 24901, que es una ley nacional, que es la ley de protección a las personas con discapacidad. Sistema único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Rige todo el país esta ley. En ella se enmarca, se enumeran todas las prestaciones a las que tiene derecho una persona que tiene discapacidad. Ustedes presten atención al vocabulario que utilizo. Digo persona con discapacidad, ¿sí? Sería súper importante que practiquemos, que tratemos de familiarizarnos, de que sea como una regla el hablar con propiedad cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿sí? Porque cuando vemos una persona, vemos una persona que es alta, una persona que tiene el pelo corto, una persona que tiene obesidad, una persona que tiene ceguera. No sé si logran entenderme lo que les explico. Primero persona, porque primero es una persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Muchas veces la gente dice los discapacitados, las personas adultas mayores y los discapacitados. Es como que las personas, como que los discapacitados, cuando dicen ellos, dejan de ser personas, ¿sí? Entonces, primera regla fundamental que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la valoración, decir personas con discapacidad. Una persona, cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos de una persona que presenta una alteración funcional permanente, transitoria, prolongada. Esta alteración puede ser motora, puede ser sensorial o puede ser mental. ¿Por qué hablamos de una alteración? La alteración quiere decir, hay algo que está provocando que yo no pueda movilizarme de forma normal como el resto de la sociedad. Hay una alteración que me impide ver, ¿sí?, ver como el resto, oír como el resto, o entender ciertas consignas o entender ciertas señales como el resto, como la media, como personas que tienen mi misma edad, ¿sí? A eso llamamos discapacidad. Bien, vamos a hacer una clasificación general y después, más adelante, vamos a trabajar en forma más profunda
en las clasificaciones de en la clasificación de la discapacidad. Es muy importante que ustedes puedan saber sobre la clasificación. Es muy importante que puedan saber las características. Es muy importante que puedan tener en forma paralela y saber las características principales y básicas de las diferentes áreas del desarrollo de una persona que ven en la evolutiva, ¿sí? En la psicología evolutiva. Ustedes saben que un niño de 3 años que ya puede decir palabras, se dirige a la mamá, puede jugar, puede saltar, ¿me entienden? Bueno, cuando un niño de esa edad no está cumpliendo con todas estos parámetros que nos marcan, ¿sí? La psicología evolutiva, la evolución normal, es porque ya estamos viendo que puede haber una alteración, ¿sí? ¿Me entiende cómo se conjuga esto? Cuando digo que hablo de discapacidad cuando digo que hay una alteración en el funcionamiento, ¿sí? En las diferentes áreas, en cualquier área del desarrollo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que hay una alteración? Porque yo ya tengo un parámetro de lo que muchas veces llamamos normalidad. Yo tengo un parámetro, ¿sí? A qué edad se dejan los pañales, a qué edad empieza a caminar, a qué edad dice mamá, ¿sí? A qué edad llora cuando la mamá no está cerca. A ver si nos vamos entendiendo. Entonces ese es el parámetro. Cuando algo no encaja o algo no está bien de acuerdo a ese parámetro, es cuando nosotros hablamos de una alteración. Que puede o no desembocar en una discapacidad, ¿sí? Puede o no desembocar en una discapacidad. Bueno, volvemos a la clasificación. Tenemos discapacidad motora. Deficiencia en todas las funciones y estructuras corporales, ¿sí? En alguna de las funciones y estructuras corporales. Ustedes ya saben lo que es motor, que tiene que ver con la locomoción, tiene que ver con caminar, tiene que ver con mover mis brazos, ¿sí? Tiene que ver con que yo me pueda mover, mirar para arriba, mirar para abajo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo motor, con la locomoción, ¿sí? Vamos a hablar de discapacidad sensorial auditiva. Sensorial, que tiene que ver con los sentidos. Auditiva, que tiene que ver con el oído. Dentro de la discapacidad sensorial auditiva también hay grados y hay subclasificación, dependiendo del nivel de audición, que presente la persona, ¿sí? Sordo, sordo con disminución de la audición, depende, ¿sí? Eso tiene una clasificación específica. Después tenemos la discapacidad sensorial visual, ¿sí? Que tiene que ver con la visión. Y acá me detengo para hacer una corrección. Es común decir, es un no vidente. ¿A quién le decimos videntes? A los que adivinan el futuro. Bueno, los ciegos no adivinan el futuro. Son ciegos o disminuidos visuales, dependiendo del grado de dificultad que tienen para ver, ¿sí? Se dicen ciegos. Muchas veces se dicen no videntes por querer no herir, ¿sí? O por querer no decirlo tan fuertemente, ¿sí? Tan drástico. Pero son ciegos o disminuidos visuales, igual que son sordos, ¿sí? Sordos y ciegos. No existe el no vidente porque no adivinan el futuro, ¿sí? Seguimos. Después tenemos la discapacidad visceral, que muy pocos la consideran muchas veces la discapacidad a los viscerales, que tienen que ver con deficiencias en el sistema cardiovascular, el hematológico, el inmunológico, el respiratorio, el digestivo, etc. Luego tenemos la discapacidad mental, que también es llamada ahora discapacidad intelectual. La discapacidad mental es cuando hay una deficiencia en las funciones mentales. También tiene una subdiscapacidad de acuerdo al nivel de afectación intelectual, de acuerdo al
al grado de desarrollo o no que tenga sus funciones mentales. Bueno, la discapacidad mental, la discapacidad mental se divide, se clasifica leve, moderado y severo. De esto me explayo un poquito más. La discapacidad mental leve, lo dice su nombre, leve. Tiene un pequeño nivel de desfasaje, ¿sí? Un pequeño nivel de desfasaje. Estas personas solamente necesitan orientación, no necesitan acompañamiento terapéutico, necesitan orientación, ¿sí? Orientación, estimulación, ¿sí? La idea de la rehabilitación y del acompañamiento tiene que ver con la inclusión social y educativa. Entonces, las personas con discapacidad mental leve solamente necesitan orientaciones, ¿sí? No necesitan de un acompañamiento prolongado, no necesitan en la mayoría de los casos de un acompañamiento terapéutico, solo orientaciones. La discapacidad mental moderada es la que tiene más afectado, tiene un desfasaje, ¿sí? Un desfasaje mayor de la media. Generalmente lo miden, las discapacidades mentales están medidas por un test de cociente intelectual, ¿sí? El cociente intelectual de las discapacidades mentales moderadas van entre hasta 60, por así decirlo. Bueno, yo me meto un poquito eso que no me corresponde, pero eso lo saben más los psicólogos. Pero bueno, la discapacidad mental moderada tiene que ver con aquellos que necesitan orientaciones, que es muy posible que necesiten muchas adaptaciones cuando van a la escuela, que necesiten de un entrenamiento y de una guía, ¿sí? Para la autonomía, para la autodeterminación, para el desarrollo de sus habilidades sociales. Generalmente son calificados como con una discapacidad intelectual moderada o discapacidad mental moderada las personas con síndrome de Down, ¿sí? Que generalmente hablamos de discapacidad y en algún momento, como eran, digamos que era la mayor población dentro de la discapacidad, las personas con síndrome de Down, decíamos discapacidades mentales y las personas con síndrome de Down, ¿sí? Los separábamos. Bueno, las personas con síndrome de Down generalmente califican dentro de las discapacidades mentales moderadas, que necesitan guías y apoyos y acompañamiento, que pueden llegar a ser independientes en algunas áreas, ¿sí? Pueden llegar a ser independientes. Tal vez un trabajo muy estructurado, muy reglamentado, pueden hacerse cargo de su higiene personal, del cuidado de sus pertenencias, pueden adquirir lectoescritura y cálculo rudimentario. Cuando yo hablo de lectoescritura y cálculo rudimentario, hablo de poder escribir su nombre, de poder leer un cartel en la calle, de poder seguir ciertas indicaciones, ¿sí? Bueno, y después tenemos las discapacidades mentales severas, que es ahí donde juega un papel muy importante también el acompañamiento terapéutico, así como en las personas con discapacidad mental moderada. Estas personas justamente tienen discapacidad mental severa. Severa quiere decir que son dependientes para todas sus necesidades básicas. Comida, baño, no conocen el peligro, no pueden transitar por sí solos, no pueden vivir solos, ¿me entienden? Bueno, es ahí donde también juega un papel muy importante los acompañantes terapéuticos. Entonces, más o menos yo les voy viendo un panorama del papel que juega un acompañante terapéutico dentro de la discapacidad. Las discapacidades mentales moderadas son las que más requieren de acompañamiento terapéutico. Las familias están abocadas al 100%, ¿sí? Dedicado al cuidado de estas personas. Entonces, es muy importante la organización dentro de la familia, es muy importante delegar ciertas actividades, delegar ciertas funciones
justamente en los acompañantes terapéuticos, que por supuesto van a estar trabajando bajo la supervisión y la guía de un equipo, ¿sí? Un equipo de rehabilitación. Les vuelvo a repetir, las familias les confían, ¿sí? Algo muy preciado, les confían la persona más importante de sus vidas, ¿sí? Las familias también se apoyan en los acompañantes terapéuticos. Se apoyan y por ahí delegan ciertas funciones de las que ya están cansadas, ¿sí? Las familias se agotan y el contar con un acompañante terapéutico dentro de la familia de una persona con discapacidad, especialmente moderada y severa, significa un alivio, significa ayudarlos en la organización familiar. Yo siempre digo que dentro de una familia todos tienen un objetivo en común, que es la familia, un proyecto en común de familia. Pero a su vez, cada uno de los integrantes tiene un proyecto personal individual, ¿sí? Ese proyecto personal individual que seguramente fue marcado, fue construido, fue elaborado en función de sus necesidades, en función de sus gustos y de sus placeres, ¿sí? Una mamá que tiene un hijo con discapacidad y que va al gimnasio está haciendo uso de su proyecto personal individual, ¿sí? Que se reúne una vez cada tanto a tomar algo con sus amigas o que sale a hacer compras, ¿sí? Y hay un momento donde aparece el proyecto de vida, el proyecto familiar en conjunto, que es la hora de la comida, el de festejar un cumpleaños, de sentarse a hacer tareas, de sentarse tal vez a charlar de lo que pasó en el día, ¿sí? Existe también el proyecto de hermanos dentro de la familia, ¿sí? Donde los hermanos pueden compartir momentos y donde también tienen sus actividades personales. Bueno, todo eso lleva un gran trabajo, lleva un gran trabajo de organización. Siempre buscan guías, ¿sí? Las familias buscan guías porque llega un momento en que se sienten colapsadas. Bueno, y es ahí donde es tan necesario el acompañamiento terapéutico. Juegan un papel muy, muy, muy importante, ¿sí? Les vuelvo a repetir, las familias también descansan en ustedes. Y el acompañante terapéutico en general y el equipo son los que miran. Yo siempre digo que el que está de afuera y que es neutro es como mirar el partido de fútbol por un dron, ¿sí? Que es un dron que mira desde arriba y tiene otra mirada, es más objetivo, es más real, ¿sí? Bueno, así que piensen ustedes lo importante que es el trabajo de un acompañante terapéutico dentro de una familia que tiene un integrante con discapacidad. Les vuelvo a repetir que son los más, es el campo más requerido, ¿sí? Para el acompañante terapéutico. Entonces, piensen en sus formaciones, piensen en la dirección que va a seguir su profesión. Y es importante tener conocimiento, ¿sí? Es importante tener el conocimiento acabado para poder ir a trabajar con estas personas. Bueno, las discapacidades pueden ser totales, parciales, permanentes o transitorias. La que es total es la que tiene más de un 66% de discapacidad, de que no puede hacer cosas. Eso generalmente se certifica, la discapacidad se certifica a través de un certificado único de discapacidad que se llama CUD, que es súper importante que lo sepan, se llama CUD, ¿sí? Hay discapacidades transitorias. A lo largo de nuestra vida todos de alguna manera tenemos discapacidad. Las discapacidades transitorias, ¿qué quieren decir? Que son por un tiempo determinado. Cuando me quiebro una pierna, hay funciones mías que están restringidas, ¿sí? Tal vez me pueda mover con una muleta, pero no estoy al 100% de mi capacidad de rendimiento, ¿sí? Voy más lento, hay lugares donde no puedo entrar, no puedo ir a trabajar, ¿sí? Eso se trata de una discapacidad transitoria,
¿sí? Cuando yo estoy enferma tengo una discapacidad transitoria. ¿Transitoria por qué? Porque es una enfermedad, porque con una medicación y un tratamiento yo voy a volver a recobrar esas funciones, ¿sí? Para que tengan en cuenta. O sea que en realidad todos en algún momento tenemos una discapacidad. Bueno, volvemos. Vamos a volver al tema de cómo acreditar la discapacidad. Se acredita la discapacidad a través de un certificado, que les vuelvo a repetir, se llama CUD, que se escribe todo con mayúsculas. C-U-I-D. CUD. El Certificado Único de Discapacidad es un documento público, ¿sí? Es lo que abre las puertas hacia un sistema de salud integral para las personas con discapacidad, ¿sí? El CUD habilita la protección integral de la persona con discapacidad. Un certificado de discapacidad que a veces mal visto por la familia, porque dice, uy, no, lo etiqueta para siempre, después no va a poder conseguir trabajo, no va a poder seguir, ¿sí? Las personas con discapacidad necesitan un proceso de rehabilitación, necesitan de un equipo de rehabilitación de acuerdo a la discapacidad de la que se trate. Bien, este sistema de rehabilitación, esta necesidad de la rehabilitación, tiene un costo, ¿sí? Son muy caros los tratamientos de rehabilitación, que van desde psicólogo, fonoaudiólogo, fisiatra, neurólogo, psiquiatra, dependiendo de la discapacidad. Si la discapacidad está certificada, o sea, si esta persona tiene esta discapacidad, entonces, al estar certificada, ¿sí? Puede acceder a un sistema de prestaciones básicas de forma totalmente gratuita. ¿Qué quiere decir? Que las obras sociales tienen la obligación, contando con un CUD, de prestar todo el servicio de rehabilitación que necesite. De la rehabilitación, como les digo, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapista ocupacional. El acceso, accesibilidad, ¿qué quiere decir? Que le van a otorgar un pase libre. El pase libre le significa que subir al colectivo con un acompañante, si así lo requiriera, de forma gratuita para poder asistir a su proceso de rehabilitación. ¿Qué más? Me habilita a que si yo tengo una discapacidad motora, ustedes saben que es muy difícil la accesibilidad. Son pocas las provincias que cuentan con un sistema de transporte adaptado, ¿sí? Las personas con sillas de rueda, acá en Jujuy debe pasar uno día de por medio, más o menos, un transporte adaptado. Si no, se tiene que pagar. Hay un transporte, un taxi adaptado que creería yo que sigue funcionando, de la municipalidad, que uno lo llama, es como un taxi pero que tiene accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que está preparado, que es un móvil adaptado para que pueda subir una persona con dificultades de movilidad. O sea, que no puede subir un colectivo común, que no puede subir un auto común, ¿sí? Bueno, existe la posibilidad de que de estas personas que tienen una discapacidad motora total y permanente puedan acceder a la compra de automotores, o sea, un auto con una adaptación. ¿Sí? Se hace todo un trámite en AFIP y todo, y sale más o menos a mitad de precio un auto 0 kilómetros con las adaptaciones que necesite. Si esa adaptación necesita ser traída de fuera del país, no se paga impuestos de exportación, de importación, no se pagan los impuestos. ¿Me entienden? Bueno, esa es una de las tantas funciones, uno de los tantos beneficios que se obtienen con el Certificado Único de Discapacidad. Vayan familiarizándose de los términos. CUD, Certificado Único de Discapacidad. Bien, ahora, ¿cómo se obtiene el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad se obtiene en algo que se llama Instituto Provincial de Rehabilitación en Jujuy. Hay que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, tener un certificado
del médico de cabecera que diga esta persona tiene esta o cual discapacidad, esta patología, ¿sí? Con eso, teniendo también el documento en regla, se llena un formulario que entregan en el Instituto Provincial de Rehabilitación, que queda en el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Salud, que está en la calle Independencia y Avenida Italia, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, si empiezan a mirar con atención, las señales, ¿sí? Las señales, los dibujos, los símbolos de la discapacidad, ¿sí? Es un pasillito que es accesible. Se entra por la calle Independencia frente de GESA. Uno se dirige ahí, le van a dar un formulario, ¿sí? Y en ese formulario va a ser llenado por el médico tratante, psicólogo, ellos le van explicando. Y les dan un turno. Les dan un turno para que se presenten a la junta evaluadora con todos esos requisitos. Bueno, generalmente le hacen una entrevista a la mamá, lo observan al niño, ¿sí? En realidad no es evaluación, porque para evaluar a una persona con discapacidad tiene que pasar por varias áreas y lleva más de un día. Entonces, esta junta evaluadora lo que evalúa es las certificaciones, los informes, ¿sí? que realizan los profesionales que atendieron al niño. Se hace a través de un sistema, de una clasificación con siglas que es universal. No sé si está bien dicho universal, que rige para todo el país, ¿sí? Universal sería todo lo que son las discapacidades. Universal quiere decir que todo el mundo se rige por un sistema de clasificación y de diagnóstico de discapacidades, ¿sí? Que es el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría, ¿sí? El DSM-5. Bueno, con eso se evalúa. Y tiene siglas y números, letras y números que para mí son como siglas. Bueno, se va anotando y, en un programa que es utilizado por todo el país, ¿sí? En ese programa, o sea que hay una base de datos nacional. Se va ingresando todos los datos que requieren para obtener el CUD. Una vez que se registró todo, tarda unos días en entregarlo y le entregan, ¿sí? Se está hecho en papel moneda, es muy importante, es un documento, está hecho en papel moneda y ahí se detalla de quién se trata, qué tipo de patología tiene y qué es lo que requiere en su proceso de rehabilitación. Y tiene un vencimiento. Además dice si esa persona tiene que utilizar el transporte público, si necesita acompañante o no. Muy importante, hay personas con discapacidad que necesitan siempre estar acompañados, ¿sí? Bueno, ese certificado tiene cierto validez, ¿sí? Tiene un tiempo de validez. Yo siempre me preguntaba por qué es diferente de acuerdo a la patología la validez. Va entre 5 y 10 años, ¿sí? En los primeros años siempre son los periodos cortitos. ¿Por qué? Porque es una forma de controlar y de registrar que esta persona, que este niño con discapacidad están recibiendo los servicios de rehabilitación que requiere, que necesita, ¿sí? Entonces, pasado 3-4 años, uno va viendo, porque queda registrado, qué rehabilitación recibió, cuál es la que necesita, si vio que mejoró. Es muy posible que también en el centro de rehabilitación les puedan orientar en otro tipo de patología, ¿sí? Bueno, las personas con discapacidad tienen derechos, muchos derechos como el resto de las personas, el resto de las personas comunes, digamos, sin discapacidad. Tienen derecho al esparcimiento, derecho a hacer deporte, derecho a viajar, derecho a divertirse, ¿sí? Bueno, entonces, el certificado único de discapacidad los habilita a esto,
al libre acceso, al tener acceso al deporte adaptado y al turismo accesible. Hay muchas provincias de la Argentina que tienen el turismo accesible. ¿Qué quiere decir? Turismo accesible, que son lugares con rampas. Por ejemplo, yo vi en Europa, ¿sí?, muchas playas adaptadas. ¿Sí? Imagínense una persona en silla de rueda por la playa. Imposible. Bueno, hacen adaptaciones específicas para que puedan llegar hasta el mar. ¿Sí? Eso se llama turismo accesible. Que el lugar, si una persona con discapacidad motora tenga los niveles necesarios para que pueda caminar o moverse en su silla de rueda, que haya elevadores, que los baños estén adaptados, ¿sí? Bueno, ese es el turismo accesible. Exención de impuestos, ¿sí? Las personas con discapacidad generalmente no pagan impuestos, especialmente los que tienen el transporte adaptado, que no pagan los impuestos del automotor y las patentes, o sea, todo lo que tenga que ver con impuestos a los automóviles, ¿sí? Bueno, en líneas generales, eso es así muy general lo que hablamos cuando hablamos de discapacidad. Para mí es muy importante este tema. Hay un gran porcentaje de la población que presenta discapacidad. Hay un gran porcentaje de estas personas con discapacidad que no acceden a la escuela o que son segregados de las escuelas. Hay un porcentaje muy importante que no puede trabajar, que no accede al trabajo. Cuando existen leyes, como por ejemplo, hay una ley que exime de impuestos a las empresas que contratan a personas con discapacidad, ¿sí? Los impuestos son reducidos cuando contrata una persona con discapacidad. Nosotros, todos los que conocemos, todos los que nos involucramos con la discapacidad, tenemos la obligación moral de ser agentes multiplicadores, de llevar como bandera los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Existe en la Argentina adhiere una ley también universal, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchos de sus artículos habla sobre la protección y sobre el derecho a la salud, derecho a tener un nombre, derecho a la educación, que ese es el que a mí personalmente me compete y siempre tiendo a defender, que es el artículo 24. El artículo 24 es el derecho a la educación, ¿sí? Los estados, los gobiernos tienen la obligación de proveer de todo